Bien, pues estamos hoy para platicar sobre historia, pero sobre el presente a la luz de la historia. Se ha publicado en X un comentario acerca de el historiador Héctor Aguilar Camín ha dicho que, bueno, México está a su presidencia en momentos críticos, difíciles, y leí en X también una respuesta del propio historiador Harim Gutiérrez que hace referencia a todo esto. Dice, nunca había estado un gobierno mexicano contra la pared, que es la pregunta que plantea Aguilar Camín, y responde Harim Gutiérrez, no es así, les tocó algo pero mucho peor a las administraciones de don Manuel de la Peña y Peña, quien estuvo a cargo del Ejecutivo dos veces en 1847 y 1848, después de la catastrófica derrota ante Estados Unidos. Y otros comentarios y referencias históricas que ha hecho Harim Gutiérrez. Entonces, está con nosotros y le agradezco. Harim, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Harim, bueno, pues ya la pura referencia es así indicativa de ánimo catastrófico, decir, esta presidencia está en una situación la más difícil de la historia. Tú planteas otros momentos difíciles. ¿Qué hemos visto? ¿Qué momentos tan críticos? Supongo que no solamente el de la Peña y Peña, sino otros más en la historia mexicana, Harim. Sí, bien. Bueno, me llamó la atención esta frase porque dice así literalmente, nunca había estado un gobierno mexicano contra la pared, pero también puntualizo, lo dice como afirmación, no como pregunta. Así que es algo drástico señalarlo de esta manera, porque dice, en otras palabras, está diciendo que nunca un gobierno mexicano había tenido una situación tan difícil que literalmente lo tuviera contra la pared o mejor dicho, de manera figurada contra la pared o como se dice en el box, contra las cuerdas, recibiendo el ataque de un enemigo sin grandes posibilidades de responder o de defenderse. Bueno, aquí encuentro otro problema con este post de Aguilar Camín, porque dice, nunca nadie había reunido tantas pruebas sobre los vínculos de la política y el crimen en nuestro país como las agencias estadounidenses que investigan al pasado gobierno de México que el actual ha decidido cargar. Aquí hay un problema porque, bueno, como decía, como se ha dicho en el medio, de las personas que nos dedicamos a la historia desde hace tiempo, valga la redundancia, la historia se hace con documentos. En este caso, para afirmar que nunca se habían reunido tantas pruebas sobre las supuestas conductas criminales o vínculos entre la política y el crimen sobre algún gobierno, para eso habría que conocer exactamente cuáles son todas las pruebas documentales que pueda tener el gobierno de Estados Unidos sobre los políticos morenistas como gobernadores, como legisladores, tanto en activo como en situación de retiro o de licencia, y compararla con lo que en otras ocasiones han reunido otros gobiernos de Estados Unidos. Recordemos el caso de hace 41 años, cuando fue asesinado el agente de la DEA, Enrique Camarena, en Jalisco, y pues resultó que nada menos que Rafael Caro Quintero tenía credenciales de la Dirección Federal de Seguridad firmadas por José Antonio Zorrilla Pérez, el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, que le respondía al entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett y al entonces presidente Miguel de la Madrid. No dudo que en aquella ocasión también los servicios de inteligencia del gobierno de Estados Unidos hayan recopilado mucha información sobre la relación del gobierno de la Madrid con las organizaciones criminales de aquel entonces, pero digamos, si no se tiene, ¿cómo diré? Si no se conocen esas pruebas y no se compara la cantidad, estaría difícil decir con toda certeza de que nunca antes un gobierno de Estados Unidos había tenido tanta información comprometedora sobre un gobierno mexicano. Allí veo un primer problema para afirmar esto. Otra, no dudo que haya muchos vínculos
entre distintos niveles de los gobiernos federal, estatales y locales con el crimen organizado. Ahora, ya comprobarlo sería otra cosa. Digamos, tampoco pongo la mano en el fuego por ninguna autoridad mexicana, pero lo que sí me parece un poco, bueno, no un poco, sí me parece cuestionable, es verlo de una forma tan catastrofista y tan absoluta de que nunca antes un gobierno mexicano había estado tan a la defensiva frente al gobierno de Estados Unidos. Claro. Harim, y en ese contexto, ¿qué papel han jugado mexicanos viviendo en México y promoviendo o alentando versiones o circunstancias que faciliten intervenciones o golpes políticos desde el extranjero contra México? Bueno, bueno, prácticamente en toda la historia independiente del país han habido grupos de personas que por alguna razón o por otra han buscado ayuda para sus respectivas causas políticas fuera del país. Tan solo, bueno, recordemos cómo en el siglo XIX los distintos bandos conservadores y liberales de alguna manera buscaron ayuda fuera del país. Bueno, por una parte, durante la segunda intervención francesa, pues bueno, los conservadores habían apoyado a Maximiliano, mientras que los Estados Unidos en aquel entonces apoyaban al gobierno de Juárez. También durante la revolución y durante los turbulentos años de la década de 1920, generalmente la clave para que un grupo rebelde tuviera éxito en sus intentos de derrocar al gobierno era tener abiertos vías de comunicación con Estados Unidos para poder allí surtirse de armas y obtener dinero y ayuda, no necesariamente del gobierno de Estados Unidos, sino también de algún grupo empresarial o algún grupo político o de comunidades formadas, entre otras personas, por mexicanos que los ayudaran. Luego, a lo largo del siglo XX, sí hubo no puedo decir gran cantidad, pero digamos, sí hubo una colaboración significativa entre los gobiernos priistas y los gobiernos de Estados Unidos, tanto para contener el avance del comunismo y de las izquierdas en América Latina en épocas de la Guerra Fría, y directamente hubo, pues incluso es algo ya sabido, hubo presidentes de la República que desde que eran funcionarios de un nivel menor, como Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría, fueron colaboradores de la CIA. Así que sí ha habido digamos, una cantidad significativa de personas dentro de distintos gobiernos mexicanos a lo largo del tiempo que han recibido apoyo de Estados Unidos. Y diré una cosa, durante el siglo XX, aunque un lugar común de la propaganda priista en contra del PAN era decir que el PAN, en algún momento decían, es que Acción Nacional tiene vínculos muy oscuros con Estados Unidos, pero en los hechos, en esos momentos, los distintos gobiernos de Estados Unidos preferían colaborar con los gobiernos priistas, porque veían que era, un gobierno que, bien que mal, mantenía una estabilidad significativa en el país y eso le convenía a los intereses de Estados Unidos. Así que así lograron tener una relación funcional a lo largo del siglo XX. Eso ya creo que empieza a cambiar un poco durante los años 80 a raíz del caso del asesinato de Camarena, y entonces creo que los Estados Unidos deben haber, y esto estoy conjeturando más allá de tener alguna prueba, pero dado la manera como se han comportado en su historia y se han comportado en otros países, Estados Unidos debe haber aumentado su vinculación con otros grupos políticos distintos a los gobiernos priistas. Y pues también, como se vio en los primeros años del siglo XXI, sí hubo una colaboración significativa con los gobiernos panistas, aunque, bueno, el asunto, bueno, a raíz del endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya la colaboración no pudo ser tan estrecha como lo habría hecho el gobierno de Vicente Fox. Y bueno, y ya viendo más recientemente, sí podemos ver que hay
una, ¿cómo podemos decir? Hay dentro de la oposición una tendencia fuerte en ciertos sectores, no en todos, de tratar de encontrar apoyo en Estados Unidos para conseguir lo que por sí mismos no han logrado en México hasta ahora. Sí, Harim. Y Morena y la 4T deberían mantener una muy buena relación con el factor de poder que es Estados Unidos y en este caso la administración Trump. Es una pregunta. Y por otra, ¿qué tanto a Estados Unidos le conviene actualmente desestabilizar o generar turbulencias económicas y políticas en México? Mira, el problema que yo le veo al gobierno de Trump es que es muy impredecible. De otros gobiernos de Estados Unidos se podía esperar que actuaran de una manera más pragmática y, como diré, menos atrabancada que Trump. Ujú. Por ejemplo, ahora Trump amaga con que va a acabar con el tratado, con el TEMEC, el acuerdo al que se llegó después de que se liquidó al viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se llegó a uno nuevo. Pero en ese sentido, en parte creo que son bravatas de Trump, porque hay relaciones económicas demasiado grandes. Las economías de México y Estados Unidos, después de 1994, que se que empezó a funcionar el primer Tratado de Libre Comercio, se han integrado de una manera bastante grande. Hay grandes compañías multinacionales que tienen divididas sus operaciones entre México y Estados Unidos y Canadá, e irse contra esos factores de poder económico para liquidar los acuerdos de libre comercio de México, me parece que es algo demasiado riesgoso para los propios intereses de Estados Unidos. Y por otra parte, se ha hablado en estos últimos días de que a México incluso le convendría salirse de ese acuerdo de libre comercio, pero también creo que para nosotros sería muy difícil encontrar una alternativa, porque a pesar de todo el monto que tenemos de intercambio comercial con otros países, no tenemos, creo que de momento, una alternativa viable para sustituir todos los lazos económicos que tenemos con Estados Unidos. O sea, no creo que de momento a esos países les resulte muy conveniente a ninguno de los dos romper este vínculo, porque sería muy difícil construir una alternativa en ambos casos que pudiera por lo menos ser igual, no se diga mejor, a lo que tenemos ahora. Ujú. Y Bien. bueno, añadiría, pues creo que la situación del gobierno de Sheinbaum, en lo que sí es muy difícil, no me atrevería a decir que fuera más difícil que otros gobiernos. Por ejemplo, tenemos en el caso que yo cité en mi hilo de los gobiernos de Peña y Peña, o los gobiernos de Venustiano Carranza y posteriormente de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que también vivieron por mucho tiempo con la amenaza muy factible en esos momentos de una intervención armada de Estados Unidos por cuestiones como el control del petróleo. Y de Ujú. alguna manera lograron sobrellevar y salir adelante. Sí creo que el gobierno de México tendría que cuidar de llevar una relación lo, más, lo menos mala posible con el gobierno de Estados Unidos, pero también es un gobierno, repito, bastante impredecible y que en un momento dado puede hacer lo contrario de lo que ha estado diciendo hasta el momento. Claro. Bueno, sí, lo contrario de lo que ha estado diciendo hasta el momento, y solo, bueno, podría concluir provisionalmente de que sí, tiene un momento muy difícil, aunque todavía no ha sido una cuestión de casi de vida o muerte, como le ha ocurrido a otros gobiernos mexicanos en el pasado. Ujú. Bien, pues Harim, muchas gracias por esta oportunidad de dar un repaso a la historia y al presente de lo que sucede en nuestro país. Harim, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta ocasión. Bueno, pues Julio, pues, ¿qué diré? ¿Qué diré? Bueno, aquí voy a expresar más una esperanza que una certeza. Repito, bueno, insisto mucho en esto, dado el carácter bastante volátil, por decirlo suavemente, del gobierno de Trump.
Ya este país antes, con gobiernos de otras tendencias y orientaciones políticas diferentes al actual gobierno de la 4T, ya ha pasado momentos muy comprometedores con Estados Unidos y han logrado por lo menos sobrevivir. Y pues añadiré algo más, probablemente más como una esperanza mía que como otra cosa. eh, el que Estados Unidos intervenga militarmente en México no es para ellos lo mismo que intervenir en lugares más alejados y menos conectados con ellos, como Venezuela o como Irak o Irán, porque aquí tenemos 3,000 kilómetros de frontera y las repercusiones potenciales que puede tener una intervención armada de Estados Unidos en México pueden tener, aparte de las consecuencias muy malas que tendrían para nosotros, también tendrían consecuencias muy malas para ellos, y eso es algo que tienen que tomar en cuenta también. Ujú. Ahora, no pueden aislarse como de las repercusiones inmediatas de una guerra en México, como lo pueden hacer de las guerras en otras partes de América Latina o en otros continentes. Claro. Bien, Harim, pues muchas gracias y seguimos atentos a lo que vaya sucediendo. Gracias, Harim. Gracias, Julio. Un saludo. Hasta luego, gracias.